Aló, aló. ¿Me escucha bien? Ya, perfecto. Ya, gracias. Bueno, hoy día vamos Claudio, a bien, Claudio, pasar la palabra del Señor en pero Claudio, Corintios. Saca tu computador para allá. ¿Aló? se acopla Sí, un sí, poco ya con la. nos dimos cuenta. Ya. Se va para afuera Vale. la Anita. No, se va al patio. No, sí. Esto, bueno. Todavía más allá, hija. ¿Tiene carga? ¿Carga? Sí. Aló, aló. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Bueno, hoy día vamos a basarnos, la palabra del Señor va a estar en Segunda de Corintios, como para seguir un poco lo que probablemente vamos a seguir en el estudio. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, ¿ya? Basado en esos dos, ¿ya? No va a ser tanto, no me ocupar todos los capítulos, pero para allá vamos, digamos, ¿ya? Eh, Primero que nada, la idea es que ustedes se hagan... la idea que ustedes se hagan es que en este momento Pablo estaba mandando una carta a la iglesia de los Corintios. Ustedes saben, ¿no es cierto?, lo importante que era esa iglesia para él, ¿ya? Y en este momento, ¿no es cierto?, estando él enviando esta carta, ¿no es cierto?, les pide a ellos que muestren su generosidad, que muestren el don de la dádiva, en otras palabras. ¿Por qué? En el lugar que se llamaba Judea, ¿no es cierto? Y sus alrededores, que eran también, donde habían también creyentes, hermanos en el Señor, había mucha pobreza, había muchas dificultades. Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, solicita a los corintios que, por favor, ¿no es cierto?, puedan ayudar a estos hermanos pobres, que digamos que estaban en una situación muy de desmedro, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque los corintios, ¿no es cierto?, eran, cuando él estuvo ahí, ¿no es cierto?, eran creyentes que eran generosos, pero habían dejado de practicar aquel don, digamos, ¿ya? Entonces, pero de alguna manera él se acordaba de que estos corintios sí, en algún momento sí eran muy generosos. Ahora, una manera de animarlos, ¿no es cierto?, una manera de animarlos es mostrarle dos ejemplos, ¿ya? Y la idea de esta noche es también a ustedes mostrarles dos ejemplos en la Biblia para que nosotros también nos motivemos a dar. Ahí vamos a ver cómo, cuándo y en qué momento, ¿ya? Y como digo yo, para animarlos, les dio ejemplos de los hermanos de Macedonia. Macedonia era una provincia romana, ¿no es cierto?, que también, aunque ustedes no lo crean, vivía una situación también de no mucha holgura, porque habían sido saqueados, habían sido, había guerra, les cobraban impuestos tributos bastante altos, por lo tanto tampoco tenían tanta recursos. Sin embargo, en el capítulo 8, versículo 2, en la segunda parte dice que a pesar de su pobreza material, ¿no es cierto?, abundaron en riquezas de su generosidad. Primero que nada, lo primero que vemos ahí que estos macedonios, ¿no es cierto?, eran personas que estaban pobres, pero eran muy generosos. Se preocupaban mucho de dar, ¿ya? Ahora, ¿cómo era este dar? En el versículo 3, ¿no es cierto?, del capítulo 8, por favor, vamos leyendo, dice, pero doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Cosa importante, daban con agrado, con alegría, contentos, ¿ya? Y no solamente daban de acuerdo a sus fuerzas, a sus posibilidades, sino incluso un poco más, ¿ya? Eso tenemos que irlo, ¿no es cierto?, reteniendo, ¿no es cierto?, para que al final de esta predicación
no nos olvidemos nunca de este ejemplo, de este uno de los ejemplos que daba Pablo, y que también es para hoy día hoy, y también es para nuestra iglesia, es para ustedes y para mí también, obviamente. Después en el versículo 4 dice, mire lo importante del versículo 4, léanlo con atención, pidiéndonos pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Imagínense, estos hermanos, a pesar también de estar en pobreza, ellos rogaban, imagínense, rogaban cómo poder ayudar. Queremos ayudar, queremos compartir lo poco o nada que tenemos, queremos compartirlo. Y ellos rogaban para poder servir, para poder dar. Vamos pensando qué hacemos hoy día nosotros. ¿Rogamos para aportar o nos ruegan para aportar? Y eso es para todos. Miren el versículo 5, y esto es clave, porque esto a lo mejor hace la diferencia. El versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor. En otras palabras, ¿no es cierto? Su vida entregaron a Jesús. Su vida entregaron a Jesucristo. Y por lo tanto, al entregar su vida, obviamente actuaban como Cristo. Cristo estaba en ellos y por lo tanto, al estar Cristo en ellos, obviamente actuaban como Cristo, de alguna manera. Bueno, ese es el primer ejemplo, ¿ya? El primer ejemplo que le da Pablo a los corintios es en relación a estos macedonios, ¿ya? Bueno, si con ese ejemplo todavía cada uno de nosotros o aquellos hermanos no se conmovían, viene un segundo ejemplo, y este ejemplo sí que es irrefutable, no se puede negar, ¿ya? ¿Y cuál es el ejemplo? Y lo vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 9, ¿ya? En el versículo 9. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos. ¿Qué les parece? Ustedes saben que Dios, el Señor, es dueño de todo, ¿ya? Él es el soberano, el grande, ¿no es cierto?, el todo, y Él es dueño de todo. Y Él, ¿no es cierto?, vino aquí a la tierra, se humilló, dio su vida en sacrificio, ¿ya? Y como digo, se hizo pobre, o sea, se hizo hombre y sufrió lo que cualquier hombre puede sufrir en la tierra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando a alguien le queda duda cómo debemos dar, cómo debemos apoyar a los demás, aquí, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna excusa, no tenemos ninguna manera de decir no. Ahora bien, a esta iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, de alguna manera era una iglesia relativamente que estaba en los caminos del Señor y que en algún momento se estaban apartando algunos, pero era esta iglesia, como habían hartos judíos, pero también muchos griegos, era una iglesia que tenía algunos dones que practicaban, ¿ya? Y eso está en el capítulo 7, o sea, en el versículo 7. Y dice lo siguiente, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor. Miren lo que le pide ahora, o sea, aparte de tener fe, de saber mucho de su palabra, de practicarla, de tener ciencia, de ser solícito, de llegar amor, ahora Pablo le pide a estos corintios, le dice, ahora, ¿no es cierto?, te pido, ¿no es cierto?, que abundéis también en esta gracia. ¿Y cuál es esa gracia? De dar, el don de la dádiva. Ustedes saben que gracia, ¿no es cierto?, es un favor que hace Dios a cada uno de nosotros, ¿ya? Obviamente la mejor gracia ha sido nuestra salvación, ¿ya? Bueno, considerando todo esto,
viendo todo esto, dándole a conocer todo esto, Pablo, ¿no es cierto?, les aconseja a estos corintios lo siguiente. Mire el versículo 11 del capítulo 8, dice: ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo. Y en el 10 dice: y en esto doy mi consejo, el consejo de Pablo, ¿ya? Y el consejo de Pablo frente a este ejemplo, ¿no es cierto?, a estos dos ejemplos, es que no solamente quieran hacer esta actividad, hacer, no solamente pensarlo, sino también hacerlo. Es decir, una cosa es querer ayudar a los demás, pensar en ayudar a los demás, y otra cosa es hacer y a llevarlo a cabo, ¿ya? Y de esa manera, mire lo que dice acá: en la medida que yo quiera ayudar a otro y en la medida que yo dé a otro, voy a demostrar, ¿no es cierto?, como dice su palabra ahí, la sinceridad de mi amor hacia Dios. ¿Ya? Si mi amor a Dios es sincero, yo voy a ser una persona que voy a apoyar a quienes más lo necesitan. ¿Ya? Ahora, en el versículo 12, ¿no es cierto?, también hay otra característica que motiva, ¿no es cierto?, a que podamos dar. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, ¿no es cierto?, en la medida que yo tenga la voluntad de apoyar, en la medida que yo tenga la voluntad de ayudar al pobre o al necesitado, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que dar de acuerdo a lo que tenemos. Eso es lo que nos pide Dios, ¿ya? Si yo gano menos, si yo gano más, o gano poco, harto, mucho, de acuerdo a eso, es mi dádiva. Tiene que ser mi dádiva, ¿ya? Proporcional. Dios no le pide al que gana muy poco que dé, lo cierto, mucho. Y al que gana mucho también, tampoco le dice de lo mínimo. Nosotros nos acordamos del ejemplo de la viuda, ¿no es cierto?, que dio todo, algo muy pequeño, pero dio todo y Dios lo consideró muy, muy valorable, ¿ya? Ahora bien, eso es lo que Pablo, ¿no es cierto?, quería de los corintios, ¿ya? Ellos, como digo, tenían que dar el paso solamente, tenían el deseo de hacerlo, pero tenían que hacerlo, ¿ya? Ahora bien, algo que nos puede servir hoy en día. De repente, ¿no es cierto?, se anuncia una campaña de ayuda, un aporte a alguna persona o alguna entidad, ¿no es cierto?, de nuestra congregación, ¿no es cierto?, o de nuestra iglesia a nivel nacional, ¿no es cierto? Y Pablo, ¿no es cierto?, le hace recordar a los corintios que él envió a algunos hermanos. En el capítulo 9, lo vemos en el capítulo 9, versículo 3, dice: yo envié a algunos hermanos para que estés preparado, ¿ya? Tenemos que estar preparados. Alguien tiene que apercibirnos, alguien tiene que decirnos: necesitamos su ayuda, necesitamos su cooperación, ¿ya? Entonces, eso es algo que también a veces no hacemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo que de alguna manera Pablo va dando instrucciones a los corintios cómo tiene que ser su dar, cómo tiene que ser su aporte hacia los demás. Ahora, una vez que le da instrucciones, ¿no es cierto?, hace ver, ¿no es cierto?, lo que piensa Dios y lo que hace Dios con el dador. Y eso también es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Qué pasa con el que da escasamente o el que da abundantemente? O el que no da. Mire el versículo 6 del capítulo 9. Es uno de los versículos que más recurrente está en los cultos, ¿no es cierto? Dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, la recompensa de Dios, ¿no es cierto?,
es de acuerdo a lo que demos y cómo lo demos, ¿ya? Después vamos a ver. Si nosotros damos poco, la recompensa será menor. Si damos mucho, la recompensa será mayor. Pero tenemos que tener claro que el dar, al dar, Dios nos beneficia, Dios nos apoya, como vamos a ver más adelante, y eso no tenemos que perderlo de vista. Y quienes han tenido la experiencia de dar, ¿no es cierto?, a los demás, ¿no es cierto?, en algún momento de la vida o permanentemente, saben, ¿no es cierto?, que Dios multiplica enormemente. Y esa es una promesa que Dios cumple y ha sido efectiva a través de los tiempos, ¿ya? Ahora, uno sabe que se une este ejemplo, ¿no es cierto? Obviamente, si yo soy un agricultor, ¿no es cierto? Y obviamente pongo poca semilla, obviamente no voy a pensar que me lleguen muchos frutos, ¿ya? No voy a cosechar mucho. En cambio, si soy abundante en entregar esta semilla a la tierra, ¿no es cierto? Sí, voy a cegar mucho, voy a recibir mucho, ¿ya? Ahora, una cosa, ¿no es cierto?, es que demos abundantemente y otra cosa es la forma como tenemos que darlo o cómo tiene que ser nuestra actitud. Está en el versículo 7, dice, capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿ya? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando habla, ¿no es cierto?, como propuso en su corazón, significa que frente a una necesidad, mi mente, mi corazón tiene que de inmediato pensar, aquí alguien necesita, ¿ya? Tenemos que disponer un corazón abierto, generoso, ¿ya? No sentirlo como una obligación, ¿ya? Tiene que ser motivado por el amor a nuestro Dios, ¿ya? Dice que no tiene que ser con tristeza. Muchos hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, en algún momento, cuando dan, ¿no es cierto?, casi, pucha, si voy a dar esto, capaz que me vaya a faltar para fin de mes, o no voy a tener para compartir, o no voy a disfrutar de si me dejo esto o aquello. Entonces, si nosotros damos con tristeza, la verdad que no habrá recompensa, ni tampoco por necesidad, en el sentido de que si nosotros damos con mala voluntad o nos sentimos obligados porque para que los hermanos digan o los demás digan, pucha, este tacaño no dio nada, si nosotros lo hacemos pensando en lo que los demás están pensando, si yo doy o no doy, obviamente esa ofrenda, ese acto de generosidad no va a ser bien recibido por Dios, ¿ya? Eh, entonces, son cosas importantes que tenemos que tener claro al momento de dar. Esa es la parte un poco, diría yo, que es un poco difícil digamos, de hacer a veces, y también que puede ser no un beneficio, sino que algo que Dios no nos va a apoyar en ese sentido. Si damos con tristeza, por necesidad, ¿no es cierto? O con mala voluntad. Pero si somos al revés y damos con amor, con gracia, con contentamiento, tenemos beneficios. Y aquí vamos a ir viendo qué beneficios tenemos. El versículo 8 del capítulo 9 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis en buena obra, como está escrito. En otras palabras, ¿no es cierto? Dios va a apoyar la generosidad que nosotros tengamos. Dios la va a apoyar de tal manera que nosotros no solamente, si hacemos ese acto, ¿no es cierto? Practicamos ese don, no solamente vamos a tener, ¿no es cierto?, ayuda material, sino también espiritual. Y en la medida, ¿no es cierto?, que tengamos el apoyo de Dios, el apoyo dice poderoso de Dios, ¿me entiende? Él es el dueño de todo, por lo tanto, en la medida que nosotros entreguemos, Dios nos va a retribuir y nos va a recompensar de gran manera. Entonces, de esa manera tenemos que tener
la certeza que Dios cumple, ¿ya? Y el versículo 11, ¿no es cierto?, dice que de alguna manera Dios nos va a enriquecer en liberalidad, y es una palabra bien importante, ¿ya? Dios nos va a enriquecer para toda liberalidad, y liberalidad significa dar sin esperar nada. Yo siempre he dicho, nunca el cristiano tiene que decir, hoy por mí, o sea, hoy por ti, mañana por mí. Jamás. Eso no tiene que estar en ningún momento ese refrán en cada uno de nosotros. En el mundo se da mucho, porque el mundo espera, yo doy y me van a dar. Porque algunas personas dan por interés, porque si yo ayudo a este, algún día este me va a ayudar. O si le doy esto, él me va a retribuir. Pero acá es diferente. Acá Dios quiere que demos sin esperar nada. Sin esperar nada. ¿Ya? Bueno, y el versículo 12, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto?, de que tenemos que dar de acuerdo a lo que tenemos. ¿Ya? Ahora, míreme, el 14 dice, nos habla, ¿no es cierto?, que también nosotros, si damos, Dios de alguna manera va a permitir que los hermanos, que nuestros hermanos de nuestra congregación van a orar también por nosotros, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, va a haber más sobreabundancia en nuestra vida, ¿ya? Eso en el versículo 14, ¿ya? Entonces, yo creo que nos quedó claro hoy día, nos ha quedado claro, ¿no es cierto? Tenemos dos ejemplos grandes de una iglesia pobre que tenía el deseo de ayudar, y el ejemplo máximo de Cristo, que fue el que entregó su vida. Entonces, en otras palabras, aquí, ¿no es cierto?, en estos versículos tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo de cómo debemos dar y las consecuencias de practicar este don, ¿ya? Dos cosas. Tenemos las instrucciones y tenemos las consecuencias, tanto negativas consecuencias como consecuencias positivas, ¿ya? Entonces podríamos decir lo siguiente, y eso es lo que tiene que quedar un poco grabado. Dios nos bendice para bendecir, no nos olvidemos nunca, y no para acumular, y no para ser avaro. Eso, en otras palabras, ¿qué significa? Si nosotros tenemos más, debemos dar más. Y no tenemos que ser avaros, es decir, no enriquecernos solamente para mí, para mí, para mí, para mi familia. ¿Ya? Porque Dios no está de acuerdo con las personas avarientas. Y también, ¿no es cierto? Ojo, a veces cuando más tenemos o cuando más hay, nos ponemos orgullosos, nos creemos superiores, nos olvidamos del hermano e incluso a veces nos olvidamos de cómo nosotros partimos, muchos de nosotros. Y eso sí que es triste. A veces hasta llegamos a no saludar al hermano porque ya yo estoy en otro nivel, ¿ya? Y eso pasa en el mundo, pasa en las iglesias, etcétera, ¿ya? Segunda cosa, la ayuda debe ser proporcional a lo que tenemos. Si nosotros ganamos poco, no tenemos mucho que dar, daremos poco. Si nosotros ganamos más, tenemos que dar más. A veces hay algunos hermanos, y acá en la iglesia ocurre, que dice, pucha hermano, disculpe mi ofrenda, disculpe mi ayuda para la canasta familiar, y dan 1.000 pesos. Es un ejemplo que quede claro. Y se sienten mal porque dan 1.000 pesos o porque dan 1 kilo de arroz. Y yo le digo, hermana, no se preocupe. No se preocupe porque usted está dando lo que puede de acuerdo a sus recursos. Porque el que gana 500.000 pesos debería dar 5 kilos de arroz. Y eso es lo mismo que dio la hermana que ganaba 100.000 pesos y dio 1 kilo. ¿Me entiende? ¿Ya? Y obviamente el que gana 1.000.000 tendría que dar 10 kilos de arroz para que dé de alguna manera lo mismo proporcionalmente que dio el hermano que gana 100.000 pesos. Eso es lo que nos pide Dios, ¿ya?
Obviamente el ejemplo de los macedonios y de Cristo era muy grande, mucho más, ¿ya? Daban más allá de su fuerza, ¿ya? Eh, una cosa que siempre nos dice la Biblia, servir a Dios y no al dinero. Es algo que a veces nos enseguecimos y nos vamos en el camino del dinero. Yo los voy a invitar que revisen, vean su Biblia, les voy a dar un minutito para que vean Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. A ver, hermana Adriana, lea Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Ya, esa parte nomás, perdón, disculpe, la parte A. Repítala, a ver, la parte A. A Jehová presta el que da al pobre. Mire, ¿qué les parece? No olvidar que ayudar al pobre es prestar a Dios. Nada menos que nada más. Ya, otra cosa que nos enseñó aquí Pablo, ¿no es cierto? Es que siempre debemos ofrecernos para ayudar. Ofrecernos para ayudar. No rogar para ayudar. Rogar para ayudar. Y no como nosotros a veces nos ruegan para ayudar. Perfecto, ¿ya? Después, entonces, otra cosa importante y clave dice, es clave entregarse a Cristo primero para que así hagamos su voluntad con amor y abnegación. Vimos, ¿no es cierto?, que en la medida que nosotros, que ese pueblo, que esos macedonios se entregaron a Cristo, obviamente actuaban como Cristo y su amor era grande y todo lo hacían con abnegación, ¿ya? Lo otro que aprendimos de las instrucciones de Pablo es que el dar muestra lo sincero de mi amor a Dios, ¿ya? Y lo último, ¿no es cierto?, que dar, ¿no es cierto?, tiene que ser sin esperar nada a cambio, ¿ya? Yo creo que tenemos clarito, yo creo que no hay ninguna duda, nos han dado las instrucciones, nos han dado los ejemplos, nos han dado los beneficios de dar, nos han dado las consecuencias si no damos correctamente, está súper claro. Absolutamente no tenemos ninguna duda. Ahora bien, el mensaje que nos da Dios hoy día es que nosotros como iglesia bautista, ¿no es cierto?, de los lagos, llevemos, ¿no es cierto?, a la práctica hoy este don de la dádiva. Es decir, no solo querer, no solo pensarlo, sino hacerlo. Y hoy día, fíjese, hermanos, que es un momento bien, es una oportunidad muy grande para poder dar a los demás. Todo este asunto de la cuarentena, todo este asunto del estallido social, ha hecho que muchos hermanos, no tanto en la iglesia, gracias a Dios acá Dios ha sido misericordioso, pero en general en otras partes no. Pero hay muchos hermanos hoy día que están con situación difícil. A veces porque el mensaje primeramente es como iglesia, en la medida que nosotros ayudemos a nuestros hermanos, eso es lo que nos pide Dios, eso es lo que pide Pablo a los corintios, para ayudar a los demás hermanos que están en situación de necesidad imperiosa, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, nosotros podemos extrapolar esto y decir, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos muchos vecinos y cada uno en su comunidad sabe quién es. Tenemos muchos familiares probablemente que están viviendo situaciones complejas. ¿Ah? Tenemos personas, hay muchos independientes que a veces son el único sustento de la casa. Es diferente cuando hay personas independientes en que la pareja, el esposo, la esposa también aporta.
pero hay hermanos que son el único sustento del hogar. Y con esta cuarentena se les complica. O sus recursos se han disminuido mucho, o simplemente no tienen recursos. Uno que trabaja ahí en el consultorio se da cuenta de cuántas personas están sin trabajo, cuántos hijos, hijas, nietos han venido, y yo se lo digo así, de Santiago muchos, a vivir con sus padres, ¿no es cierto?, con sus abuelos, porque no tienen dónde, no tienen para pagar un arriendo, no tienen para comer, etc. Después de haber tenido situaciones muy, muy buenas, ¿ya? Ahora, en otras palabras, cada uno primero conoce su iglesia, sus hermanos, conoce también a sus vecinos. Entonces, hoy día hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y si lo llevamos más a la práctica, nosotros como Primera Iglesia Bautista de los Lagos, todos los meses, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de aportar para una canasta familiar que ha sido de gran utilidad, principalmente en este caso para las viudas y principalmente para quienes en algún momento han tenido situaciones difíciles. Entonces, la oportunidad está, hermanos. Usted, cada hermano, puede hacer llegar su aporte a esta canasta familiar mensualmente. No tiene para qué recibir mensajes, no tiene para qué recibir ruegos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? De aquí para adelante la idea es que cada uno de ustedes puedan aportar a la canasta, porque nadie sabe quién puede necesitar. Podemos necesitar el hermano, podemos necesitar un familiar, pueden necesitar nosotros mismos. La vida, ustedes saben que en ese sentido es una rueda. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Los invito, hermanos, a pensarlo. Seamos generosos. Dios nos va a apoyar, Dios nos va a bendecir, pero nos va a bendecir en la medida, ¿no es cierto?, que lo hagamos sin esperar nada. Nos va a bendecir en la medida que lo hagamos, ¿no es cierto?, por amor. Esa es la motivación. No porque el encargado o la encargada nos está pidiendo, no, por amor, porque en algún momento nadie sabe quién puede necesitar. Este año, a pesar, ¿no es cierto?, de que las cooperaciones han sido no tan importantes, sí se ha podido hacer harto. Gracias a Dios, las viudas han sido de alguna manera apoyadas, no idealmente, pero sí ha sido. También hermanos de la iglesia y también personas de la comunidad. Pero la idea es que de aquí para adelante demos a la canasta familiar. ¿Por qué? Por amor. Se silenció, Claudio, tu micrófono. Porque, perdón, lo importante es que a partir de ahora demos motivados por el amor que tenemos a Dios y por todo lo que Él nos ha dado. Hermanos, los que ganen más, den más, o demos más. Los que ganen menos, den lo que pueden. Dios, Él juzgará. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y no se olviden nunca, las promesas de Dios. Si usted da su diezmo, si usted da su ofrenda, si usted apoya a necesitados, Dios lo bendice de sobremanera. Y yo creo que aquí hay muchos, más o menos, que tengamos más o menos, que podemos decir, Dios, ¿no es cierto?, ha cumplido durante toda mi vida cristiana esa promesa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.